Buenas Doctor, buenas noches. Le saluda Ibar Flores. Eibar, me place saludarlo. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, noches, profe. Señorita, muy buenas noches. Bien, ¿quiénes más están por acá? Mientras llegan los compañeros, repasemos un tanto lo que nos resta de calendario. Tengo entendido que el semestre finaliza el 30 de mayo, ¿no? En ese orden de ideas, ¿ustedes tienen exámenes en la última semana de mayo? ¿Estoy en lo cierto o estoy Sí, equivocado? doctor. Sí, profe, la última semana. Correcto, o sea que el examen de esta asignatura está programado ¿para cuándo? ¿Ya lo tienen programado o no? Como se corre, profe, porque antes el semestre iba hasta el 6, la fecha se corre, entonces tendríamos que hablar con todos si para una semana antes del 30 o para la misma del 30, no sé, profe. No, no le entiendo, señorita. ¿Se corre cómo? Como antes se acababa el 6, profe, el 6 de junio, el semestre. Entonces, lo teníamos estipulado como para esa fecha, o sea, antes del 6, que era, espere, le digo, el 6 cae sábado, sería para el 4, tenía entendido yo. Entonces, como se acaba el 30, se debe correr, profe. Pero escúchame, yo no conozco pronunciamiento de la universidad oficial en el sentido de que la última semana de junio ya no hay actividad. La primera semana de junio, perdón. Mm, Entonces, bueno, yo voy a confirmar primero sí, con la sería universidad mejor. y la próxima clase hablamos ya de la programación de el examen, porque pues necesito saber la fecha para efectos de programar cuántas clases me quedan y poder ajustar parte del temario a esas horas que nos quedan disponibles. Sí. Profe, en cuanto al ensayo, también queda estipulado que se había estipulado que 15 días antes que termináramos el... Sí, entonces yo mañana confirmo con el doctor Vázquez que me oficialice si eso ha tenido alguna modificación o qué, y entonces ya la próxima semana tenemos certeza sobre el particular. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, de nuevo, muy buenas noches para todos. Les agradezco su presencia y su participación en la actividad académica de esta noche. Vamos a iniciar hoy un nuevo tema. Lo vamos a presentar, digamos, también en sus lineamientos centrales, en los aspectos más trascendentes. Es un tema de mucha vitalidad, un tema al que Colombia ha estado profundamente vinculado por razón de los procesos de violencia que en Colombia se han vivido, los conflictos internos que aquí hemos tenido, pues que han sido, digamos, constantes en los últimos 50, 60 años, si se quiere, antes en la historia de Colombia, que han sido duros, profundamente dolorosos. Y por supuesto, ese tema despertó en Colombia un gran interés en los últimos años. Hablo de los últimos años, a partir de los años 80 o 90 en adelante. Y es el tema del derecho internacional humanitario. Decía, como consecuencia del sinnúmero de conflictos que la sociedad nuestra ha padecido, pues es un tema que cobró vigencia y que realmente hoy en día es un lugar común del derecho en nuestro medio, el derecho internacional humanitario, una disciplina, una de las tantas ramificaciones que en términos generales tiene el derecho internacional,
que puede ser público, puede ser privado, puede ser derecho internacional humanitario, puede ser derecho penal internacional, puede ser derecho laboral internacional, administrativo internacional, en fin, se ramifica el concepto de derecho internacional en un sinnúmero de disciplinas, y esta es una de esas disciplinas, tal vez de las más jóvenes, el derecho internacional humanitario, porque el derecho internacional humanitario nace realmente con los protocolos de Ginebra del año de 1949. Es el año en que en la ciudad de Ginebra se expiden las primeras disposiciones relativas al derecho de guerras, como suele decirse, pero que en un término más técnico, más jurídico, entre otras cosas menos fuerte, se conoce como derecho internacional humanitario. Bien, digamos en primer término, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Y entonces ahí tendríamos que decir que por derecho internacional humanitario entendemos un conjunto de normas que por razones humanitarias procura limitar, suavizar, limitar los efectos de los conflictos armados. Entonces procura limitar los efectos de los conflictos armados. ¿Cómo? Exigiendo respeto y protección a aquellas personas que no son parte del conflicto, es decir, que no participan en el conflicto, o que habiendo participado dejaron de formar parte de esas hostilidades, estuvieron en alguno de los bandos y decidió de marginarse o desvincularse del conflicto y entró en una condición que ya lo deja por fuera de la hostilidad militar y por consiguiente es sujeto de protección del derecho internacional humanitario. Repito, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Un conjunto de normas que por razones humanitarias está encaminado, se ha formado, se ha planteado como manera, con efectos de derecho, por supuesto, esto no son normas de peticiones respetuosas, ni normas pues, de hágame el favor, no, son normas de derecho, con todas las características que tienen las normas de derecho. Por eso se habla de derecho internacional humanitario, no estamos hablando de rogativas internacionales humanitarias, ni de permisos internacionales humanitarios, no, derecho internacional humanitario. Entonces, repito, ¿qué entendemos por tal? Un conjunto de normas, ¿sí?, que fundadas, nacidas de las consideraciones o de razones humanitarias, procura limitar los efectos, por supuesto, nocivos, devastadores, altamente agresivos de los conflictos armados. Se aplica en el medio o en el desarrollo de los conflictos armados. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Procurar limitar los efectos. ¿Los efectos de qué? Los efectos que se provocan como consecuencia del sinnúmero de conflictos armados que se pueden dar. ¿Cómo procura obtener ese fin? Exigiendo respeto, una forma. Dos, protegiendo a las personas que no participan del conflicto. No son parte del conflicto, no han estado ni en A ni en B. El ciudadano común y corriente, el campesino común y corriente como para tratar de aterrizar un poco la norma en las realidades nuestras. Ese hombre humilde, trabajador, marginado, nunca conocido ni reconocido por el Estado, que vive en una vereda rural de X municipio, que por esa suerte del destino tiene por la derecha a los de un color y por la izquierda a los de otro color, está en la mitad del juego, no tiene nada que ver, padece con su humilde familia, su señora y sus hijos menores una permanente zozobra que el conflicto le genera y el riesgo inminente de que sea víctima del conflicto. Entonces el derecho internacional humanitario va allá, a exigirle a A y a B que se están disparando que respeten la vida de quienes no están en el conflicto. Están en medio del conflicto, pero no tienen nada que ver con el conflicto. Y en ese orden de ideas se encamina a proteger a esas personas que nada tienen que ver, que no participan con el conflicto, o, decía hace un instante, a aquellos que habiendo formado parte del grupo A o del grupo B, decidieron, por razones de cualquier índole, dejar de formar parte de esa hostilidad, asume un camino
que nada tiene que ver con el conflicto y en ese orden de ideas inmediatamente se convierte también en sujeto de protección del derecho internacional humanitario. Eso en relación con las personas. Segundo, en relación con los bienes, el derecho internacional humanitario también genera una protección. Para los bienes civiles, los bienes de naturaleza civil, vamos a ver más adelante cuáles podemos encuadrar ahí, pues son bienes que son objeto de protección. ¿Qué tenía que ver la iglesia de Bojayá en el conflicto? Bueno, primero el sinnúmero de ciudadanos que se refugiaron allá el trágico día del 2 de mayo hace 18 años, si mal no estoy. Nada, ciudadanos en medio del conflicto, en medio del conflicto. Pero como en el conflicto las partes combaten encarnizadamente, pues no respetan ningún parámetro de humanidad. Por eso es que el derecho internacional humanitario llega allá. ¿Qué hicieron esos indefensos e inermes ciudadanos? Creyendo que era el sitio seguro, creyendo que la iglesia, por razones derivadas del impacto social que tiene en nuestro medio la iglesia, no iba a ser objeto de ataque, se fueron a refugiarse allá. Se sintieron más seguros en la iglesia que en sus propias casas. Y en ese orden de ideas era un bien civil. No solamente se trataba de no atacar a las personas, sino de no atacar un bien civil. Porque ¿dónde más se protege la gente? Pues si no son esos bienes si no son bienes de esa naturaleza. Sin embargo, el conflicto no lo respetó y todos conocemos el horroroso, tristísimo, dolorosísimo resultado de una lucha realmente que perdió toda razón, toda proporción ya en ese instante. Entonces protege determinados bienes de naturaleza civil. Bienes de naturaleza civil. Cuando hablo de naturaleza civil, pues obviamente los bienes de naturaleza militar no están en principio cobijados por el derecho internacional humanitario. ¿Recuerdan ustedes hace 2 años, creo, cuando ocurrió el también trágico y doloroso episodio de la Escuela de Policía General Santander, que uno de los puntos que se discutió de entrada es si era lícito en medio de la guerra, en medio del conflicto, atacar ese centro de formación de profesionales de la actividad de policía. Y algunos sostuvieron que eso era un centro universitario, que era un centro de formación, que si bien se estaban preparando allá jóvenes para servirle a Colombia como policías, no significaba que eso fuera un campo de combate ni que esos bienes pudiesen constituir objetivo militar. La otra versión dijo, no señor, la policía está en el conflicto, la policía representa al Estado, la policía del Estado, y por eso, a la luz del derecho internacional humanitario, opinión de alguno, no estoy diciendo que sea la mía ni que sea la correcta, estoy mostrando los dos polos del caso, pero era lícito, en términos, o es lícito en términos del derecho internacional humanitario, que hayan bombardeado de la manera como lo hicieron esas instalaciones. Una discusión que pues, de ahí no ha pasado, de simple discusión. Entonces, a eso va el derecho internacional humanitario. Hemos dicho hasta el momento en qué se soporta en razones humanitarias, que pretende limitar los efectos nocivos de los conflictos armados. Hemos dicho a quienes protege, por supuesto a las personas que nada tienen que ver en el conflicto o a aquellos que habiendo formado parte del conflicto dejaron de serlo. Agregamos un nuevo concepto, igualmente el derecho humanitario está encaminado a proteger los bienes que son de naturaleza civil. Y de igualmente en ese concepto para aquellos bienes que no representan ventaja militar alguna. Aquellos bienes que no representan ventaja militar alguna. Entonces, también vamos a explicar un poco más adelante el concepto. Y también está encaminado a limitar los métodos de guerra, los medios y los métodos de guerra. En la guerra no todo es lícito, no todo es válido. Sí, digamos que de lo que se trata por parte del derecho internacional humanitario es de una especie de pelea limpia, excúsenme que traiga mi memoria a términos de mi edad escolar, ¿sí? Que era, vamos a pelear a mano limpia, decía uno con los compañeros. Yo no sé si alguno de ustedes también en sus años infantiles haya hecho uso de ese término, pero recuerdo que en mi caso uno con los compañeros, cuando reñía por las trivialidades que de niño suele tener con el grupo de amigos, de vecinos o de compañeros, pues vamos a pelear a mano limpia. Efectivamente, a mano limpia una pelea bajo unos presupuestos, bajo unas reglas, bajo unas normas. Sirva de ejemplo, a propósito de esta remembranza,
a mano limpia era que si alguno se caía no se le podía pegar en el suelo. Una norma de respeto, ¿sí? Porque estaba pactado a mano limpia, que no se podía utilizar ningún instrumento, ni garrote, ni correa, no, a físico, puño, pues para decirlo en términos coloquiales, había una regla de comportamiento, había una regla. Pues la guerra necesita igualmente someterse a unos medios de guerra. No todos los medios en la guerra son lícitos. Armas químicas, por ejemplo, están prohibidos por la guerra, por el derecho internacional humanitario. Los métodos que se utilizan en la guerra, ¿sí? En ese orden de ideas, pues restringe determinadas armas y restringe determinadas tácticas militares. Cuando hablamos de métodos, estoy diciendo, cuando hablo de medios, de tipos de armamentos, de recursos logísticos para el combate, cuando hablamos de métodos, de ciertas tácticas, de ciertas estrategias más tácticas en el operativo militar, ¿sí? Que no son todas de recibo, por supuesto. Hay algunas que el derecho internacional rechaza. Entonces, esa es la razón de ser del derecho internacional humanitario y es lo que se propone a quienes cobija finalmente cuál es el marco general dentro del cual se desarrolla el concepto de derecho internacional humanitario. La guerra es un fenómeno antiquísimo. La guerra existe desde que existe el hombre mismo, se conoce, ¿no? Entonces, eso ha sido una constante en la historia de la humanidad. No hemos podido despojarnos en términos de olvidar la guerra como manera de solucionar conflictos, como manera de saciar apetencias, avaricias, qué sé yo, deseos de venganza, bueno, todo lo que usted quiera. La guerra generalmente se suscita generalmente, no siempre, no ha sido no es universal la razón de ser de la guerra, pero la guerra en la más de las veces se ha suscitado por fines egoístas, por fines proclives, ¿no? Si no, pregúntenle al señor Hitler. Pero ha habido, de pronto, más que declaratoria de guerra, reacciones justas contra la guerra. En ese orden, reacciones lícitas, reacciones que son de defensa. Y, por supuesto, encuentran una motivación, una razón que las explique y las justifique. Pero las guerras, desde el punto de vista de su declaratoria, generalmente tienen un sentido digamos, de ambición, de poder, ¿no? De connotar un hecho distinto a la mera defensa, que sí es un derecho natural y que por supuesto justifica y legitima. Si Colombia es agredida esta noche, pues ¿cuál es el deber, la misión y la reacción natural? Reaccionar para defender el territorio, la integridad del territorio, la independencia, la soberanía, la vida de sus conciudadanos. Entonces, decimos, la guerra que ha tenido una constancia en la historia es un fenómeno que no se puede prohibir. No habría manera de prohibir la guerra. ¿Cómo hacemos para que una ley, una norma, una disposición cualquiera, una orden dada por un soberano, llámese como se llame, que diga se prohíbe hacer la guerra, se cumpla? ¿Qué hacemos con el que incumpla? ¿Le declaramos la guerra para sancionarlo o castigar? Entonces, pues por supuesto, la guerra es un fenómeno que no se puede prohibir. De hecho, las normas del derecho internacional humanitario y en general del derecho no pretenden prohibir la guerra, pero la guerra sí se puede suavizar, la guerra sí se puede limitar, la guerra sí se puede humanizar. Traigo nuevamente al aula virtual la referencia anecdótica de hace un instante. Podemos hacer una guerra a mano limpia y entonces combatimos de manera leal bajo las normas del derecho internacional humanitario. Entonces ya sabemos, ¿sí?, que hay unas prescripciones que nos permiten tener claridad respecto de qué es válido, qué no es válido, qué es ético, qué no es ético en el desarrollo de un conflicto militar. Pareciera imposible que un acto tan duro, tan rudo, bueno, qué más destructivo que una guerra, difícil encontrar algo como tal, pareciera imposible que un fenómeno de esta naturaleza pueda tener regulaciones, ¿no? Pero justamente hacia allá es que el derecho internacional humanitario avanza y nace. Ahora, actitudes humanitarias las hay de tiempo atrás, también en la medida en que la guerra se ha practicado por la humanidad, pues ha habido actos de humanidad en medio del conflicto. Por sobre todo a partir de la Edad Media, ¿no? El papel de la Iglesia, si se quiere, un poco antes, desde que el cristianismo comienza
a conformarse, a solidificarse, pues el cristianismo tiene un sentido humanitario, el cristianismo tiene un sentido de asistencia, de protección, de socorro, de auxilio al débil, al enfermo, al que necesita, al que lo quiere. Y todas esas tesis cristianas fueron derivando en algún momento dado en las asistencias humanitarias de las comunidades religiosas a quienes estaban heridos en el campo de batalla, a quienes padecían pues, los rigores de la guerra. Así van haciendo el derecho internacional humanitario, con prácticas de ese orden, con prácticas, con métodos o estilos de carácter humanitario, se fue consolidando, se fue solidificando, pero obviamente es a partir de la posguerra, de concluida la Segunda Guerra Mundial, por eso los protocolos de Ginebra son del año 49, es decir, 3, 4 años después de concluida la Guerra Mundial, porque ustedes lo saben, la humanidad reaccionó con ocasión de la Segunda Guerra Mundial y reacciona de manera tal que el mundo cambia en muchos aspectos, Con fundamento en eso es que decimos que el mundo después de esta pandemia también va a cambiar. Fenómenos que impactan a la humanidad, que asombran, que aterran, que lo llevan a una profunda reflexión hasta acerca de que si no cambiamos nos vamos, en el caso de la guerra, a autodestruir, y aquí pues lo que se plantea es que si no cambiamos muchos de nuestros hábitos, la visión misma de la sociedad, el sentido, los valores, pues la humanidad va rumbo a un camino fácil de permitir su propia destrucción. Y digo de permitir su propia destrucción porque si no adopta unos cambios y en sus estilos y en su modo de vida en general frente a fenómenos de esta naturaleza. Pues la ocasión ha sido propicia para que la sociedad reflexione con mucho más profundidad y mucho más allá de lo que es, aquí lo digo en términos suaves, la simple pandemia. Y realmente para dónde va la sociedad. Estas cuarentenas como que le han servido a la humanidad para pensar en ese sentido. Pues bien, entonces el derecho internacional humanitario de lo que se ocupa es de eso. No de prohibir la guerra, no de prohibir la guerra, de humanizarla, de suavizarla, como limitando los efectos de la guerra frente a las personas, frente a los bienes, en el uso de las armas, de las tácticas o estrategias de carácter militar. Creo que hasta ahí el concepto está claro. La Cruz Roja también es una organización que nace en el siglo XIX, por el año 1861-63. Hablamos de la Cruz Roja cuando hablamos de los sujetos atípicos del derecho internacional, una organización que fundan dos señores movidos por el sentido de misericordia que se les despierta al ver en medio de las tantas guerras que Europa libró en el siglo XIX, la situación de los heridos y de las víctimas de la guerra. Y entonces este señor se le ocurrió la idea de pedir permiso para entrar al campo de batalla a recoger heridos, llámense como se llamen, sean del lado que sean. Y así nació la Cruz Roja. ¿Y qué es la Cruz Roja hoy? Pues sobra decirlo porque todos conocemos la magnitud de esa entidad, de ese sujeto de derecho internacional que es universal también, ¿no? Entonces, pero nace como sentido humanitario. Y la Cruz Roja, por supuesto, es un gran aliado del derecho internacional humanitario. De hecho, lo practica. El principio de neutralidad que informa el derecho internacional humanitario es la esencia, es el núcleo, lo advertimos en su oportunidad, de lo que conocemos como la Cruz Roja. Bien. La primera reflexión que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y qué es una guerra? ¿Qué es un conflicto armado? ¿Todo es guerra? ¿Todo es conflicto armado? Bueno, pues el derecho internacional humanitario se ha ocupado de determinar cuál es el concepto de guerra y cuáles son las situaciones de guerra que son susceptibles de aplicación del derecho internacional humanitario. Y se define en términos generales como todas esas situaciones de confrontación violenta en que los grupos humanos organizados dirimen sus controversias mediante el empleo de las armas. Repaso la definición. Situaciones de confrontación. Una guerra es por esencia enfrentamiento. Una guerra es por esencia conflicto. Una guerra es por esencia confrontación. ¿Sí? Bueno, pero tiene que tener un elemento adicional que es cualitativo para poder definir qué es una guerra violenta. Porque hay confrontaciones, claro, pues las hay en términos pacíficos, podemos controvertir, tenemos diferentes puntos de vista sobre temas filosóficos, políticos, sociales, culturales, deportivos, amorosos, lo que quiera, pero el conflicto no es armado, no es violento. Entonces, la característica inherente al concepto de guerra es que toda confrontación violenta
en las que grupos humanos organizados, una guerra no es que saliendo del partido de fútbol las hordas de hinchas de un equipo, no nombro ningún equipo para no herir susceptibilidades, y las hordas hinchas del otro equipo, no lo nombro para no sentirme lastimado con mi equipo, se agarran y combaten en las calles alrededor del estadio a piedra, puño, lo que usted... ¿Eso es una guerra? No. No, pues son grupos humanos, se trata de grupos humanos organizados, ¿sí? Que con una relativa permanencia en el tiempo dirimen sus controversias mediante el empleo de las armas. Es decir, pretenden ponerle punto final, solucionar el conflicto, determinando que la razón, entre comillas, la vendría a tener quien finalmente, a través del uso de las armas, resulte en un grado o en una condición de superioridad en ese conflicto. Pero la guerra también requiere un espacio de tiempo. ¿Cuánto? No, pues no está medido, que uno pueda decir es que la guerra tiene que durar 8 días, un mes, 2 años, 10, 20, 30 años, qué sé yo, no. Pero obviamente una guerra no es un conflicto de media hora. Aunque si se presentara un conflicto de media hora entre ejércitos de dos naciones, pues perfectamente ahí cabe el derecho internacional humanitario. No tiene realmente un límite como tal de tiempo, pero sí pero se hace a una noción, no de espontaneidad, no de un conflicto callejero, pues en los términos a los que traigo o a los que quiero significar con el ejemplo, por ejemplo, los enfrentamientos entre las barras de fútbol. Hay guerra de carácter internacional y hay guerras que corresponden a conflictos de carácter interno. Recordemos un poco cuando vimos en el tema de los sujetos de derecho internacional, quienes tenían la condición de beligerante, aquellos que combaten por razón de conflictos internos, y cómo hay conflictos internacionales cuando la sociedad de un Estado lucha contra las autoridades extranjeras que se han entronizado o empotrado en el poder de ese Estado. Las prácticas colonialistas, por ejemplo. Bien, entonces, las guerras son de carácter internacional. Cuando el conflicto se libra entre dos o más naciones. Entre dos o más naciones, por supuesto. No puede haber guerra en uno solo. Por muy psicópata que sea, es muy difícil que uno solo pueda pelear contra él mismo. Traído al campo de la guerra, pues es muy difícil que un ejército pelee contra él mismo. Tiene necesariamente que haber un contendor que, por esencia, hablando de la guerra o el conflicto internacional, debe corresponder al ejército de otro Estado. Debe corresponder al ejército de otro Estado. El concepto de guerra internacional supone el enfrentamiento entre los ejércitos de los Estados. El concepto de guerra internacional supone el enfrentamiento entre o el desarrollo de un conflicto bélico o militar entre ejércitos de dos estados. Que el ejército argentino invadió las Islas Malvinas en 1982, reacciona el ejército inglés, se suscita una guerra que duró un par de días, ¿sí? Pero eran ejércitos de los estados. Que Colombia y Perú tuvieron que ir a las armas para también solucionar un problema limítrofe en los años 30, ejércitos de dos estados. En fin, esa es una característica de la guerra cuando tiene la dimensión de guerra internacional. También, obviamente, se da la guerra cuando, decía hace un instante, los movimientos de liberación nacional luchan contra la ocupación extranjera o contra un régimen racista. Hoy en día, digamos, si comparamos las realidades del mundo hoy en materia de discriminaciones de carácter racial, de subestimaciones de poder, abiertas y declaradas por razones raciales a determinados grupos de humanos, pues digamos que hoy la realidad es mucho menor que la que tuvimos hace 50, 60 años, ¿no? Pero obviamente se contempla en el derecho internacional humanitario esa posibilidad, porque cuando se dan las normas de Ginebra de 1949, el mundo todavía tenía un buen capítulo de luchas de liberación nacional. Recuerden ustedes, dijimos aquí, es en 1960 cuando la ONU profiere o expide una resolución en donde condena toda forma de colonialismo, y eso es lo que lleva a que las potencias
colonizadoras de la Europa de entonces, de los que se repartieron el mundo. Italia, España, Portugal, Francia y Holanda también, ¿no? Se repartieron el mundo en el medioevo y por eso fue que conquistaron, descubrieron África y descubrieron América, porque eran las grandes potencias. ¿Por qué eran las grandes potencias? Porque para entonces el poderío era quien tuviera una flota naval fuerte. Y esos países desarrollaron unas flotas navales muy, muy, muy poderosas. Hoy en día, pues sí, sigue formando parte importante y es un elemento categórico en la estrategia y en el desarrollo de todos los operativos militares. No sé hasta qué punto esta opinión la doy sin sentirme autorizado para ello. También depende de la coyuntura militar. No sé hasta qué punto hoy podamos decir que es más importante la armada que la aviación en la solución de un conflicto bélico. Creo que lo que demostró la Segunda Guerra Mundial es que la aviación es hoy en día tal vez el recurso bélico de mayor importancia, de mayor efectividad. Y el mundo tiende hacia combatir a través ya de misiles. Es una guerra más aérea, ¿no? Ya la idea de los ejércitos que entraban a un país y caminaban y peleaban con fusil y bayoneta, eso quedó en la historia de las historias. Hoy en día son guerras prácticamente aéreas, ¿sí? Y entonces tiene otra característica la guerra. Bien, se denominan igualmente o se dan guerras de carácter interno. ¿Sí? Se denominan conflictos de carácter interno o guerras de carácter interno. Aquí estoy repasando la noción que vimos unas clases atrás. Aquellos conflictos o aquellas confrontaciones que se desarrollan dentro del territorio de un país. Dentro de las fronteras se desarrolla esa guerra, pero no basta que se desarrolle dentro de las fronteras, sino que además, para que se pueda considerar como un conflicto de naturaleza interna, ese conflicto, esa guerra armada debe darse entre las fuerzas, digamos, un tanto oficiales del Estado, ¿sí? Y movimientos insurgentes, movimientos o grupos armados con un elemento estructural característico, imprescindible, que es la organización. Aquí estoy repasando los conceptos de los movimientos beligerantes como sujetos activos del derecho internacional. Tienen que ser organizados, dijimos. Eso no es un grupo que nos se reunió esta noche 3 locos y les dio por salida supuestamente armar la guerra. No, tienen que ser ejércitos organizados, con estructura, con jerarquías, con disposiciones de cuerpo realmente militar. ¿Sí? No es cualquier improvisación en ese sentido. Entonces, el conflicto interno es el que se da entre las Fuerzas Armadas de un país y los movimientos de insurrección que se dan al interior de ese país con la pretensión, por supuesto, cuando son de naturaleza política, de derrocar o al gobierno de turno o de derrumbar la institucionalidad, es decir, cambiar el orden constitucional de ese Estado, que es lo que constituye la esencia de los delitos políticos. Creo que ustedes ya han visto derecho penal, tuvieron que haber visto ese tipo de los delitos de naturaleza política que tienen como finalidad pues provocar el derrocamiento de las autoridades legítimamente constituidas o el derrumbamiento del sistema institucional de un Estado. Por eso se llaman delitos políticos. Algunos autores dicen delitos constitucionales porque atentan contra figuras o previsiones del orden constitucional cuando no van por cuerpo y cabeza del ordenamiento constitucional. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? No, señor, todo está bien. Todo claro, se ve que tienen experiencia en la guerra. Pero bueno, entonces esa es la característica, y vuelvo y repito, pues obviamente esos ejércitos insurrectos tienen que tener una estructura, tienen que tener un mando. Una característica esencial de un ejército es que tenga mando. Tropa formal no puede existir si no tiene jerarquías perfectamente definidas. Y cuando hablamos de jerarquías perfectamente definidas, esos comandos asumen las responsabilidades que se deriven del desarrollo de un conflicto militar, de las consecuencias que en un momento dado, por una guerra no humanitaria,
se pueden generar un sinnúmero de perjuicios, de daños, de atrocidades, de excesos, de abusos, que generan responsabilidad ¿en quién? En quienes dieron las órdenes sobre el particular. Entonces, aquí volvemos un poco al juicio de Nuremberg en Alemania, a quienes usó el tribunal de Nuremberg, pues a quienes tenían la función de autoridad en la Alemania nazi, que dispusieron todos los genocidios y las atrocidades de que ustedes tienen igualmente ya suficiente noticia. Entonces, tiene que tener esa característica. Pero ¿es suficiente que exista un movimiento insurgente, que tenga estructura? No. La otra característica, ¿quién la recuerda para que un movimiento se pueda reconocer como beligerante? ¿Cuál es la otra característica? A ver, alguien que me dé la opinión si la recuerda sin tanta dificultad. Para que un movimiento se declare beligerante y por consiguiente sea sujeto del derecho internacional debe ser Doctor, que ocupen parte del territorio. correcto que tenga dominio militar sobre una parte del territorio, una porción de territorio. Ese es un elemento consustancial para tener la condición de beligerante y para que se pueda igualmente constituir ese movimiento, digamos, como sujeto del derecho internacional humanitario. Cuando digo se pueda constituir como sujeto del derecho internacional humanitario, no solamente es para aquello que lo beneficia, sino también sometido al cumplimiento de las disposiciones que regulan el conflicto bélico. Entonces, recuerden ustedes que dijimos en su oportunidad también que cuando al movimiento beligerante se le reconoce tal condición y se vuelve sujeto de derecho internacional, su principal compromiso es que el desarrollo del conflicto lo tiene que seguir sosteniendo bajo las normas del derecho internacional humanitario. No puede pretender hacer actos de terrorismo, regulariza en esa medida el combate, la guerra. Entonces, los actos de terrorismo no los puede practicar. Por supuesto, no puede secuestrar a los civiles que nada tienen que ver en el conflicto. Por supuesto, no puede poner una bomba en un aeropuerto. Por supuesto, no puede poner una bomba en un centro comercial. ¿Sí? Porque no son objetivos militares. Entonces, tiene que someterse, por eso digo, el derecho internacional humanitario es humanitario en relación con quienes están en medio del conflicto, pero es igualmente positiva la situación de que quien se somete al derecho internacional humanitario tiene que someterse igualmente a la plenitud de las condiciones, observaciones o exigencias que se le hacen en el desarrollo del conflicto. Y eso es lo que a veces, creo que lo acoté en su momento, los estados buscan, cuando los estados tienen movimientos insurrectos fuertes, buscan a veces propiciar el reconocimiento de un grupo beligerante, porque eso lo pone en otros términos de guerra. Luchar contra el terrorismo no es fácil. La gran amenaza del siglo XX y del siglo XXI, y aquí viene también a mi memoria una de las primeras clases de este curso. Ustedes recordarán que cuando tratábamos el tema de la evolución del derecho internacional, y ya en la última página de ese tema yo dije que qué va a ser del derecho internacional en el siglo XXI. Y ahí hice una cita de algunos autores, de algunos tratadistas, de personas que han reflexionado sobre la suerte del derecho internacional humanitario. Y alguien dice, si el derecho internacional humanitario no se replantea, porque la ONU ha demostrado la incapacidad, ¿sí? Y cada día parece ser mayor esa incapacidad para frenar los conflictos de carácter militar que puedan volver a llevarnos a unas grandes catástrofes bélicas, si la humanidad no se replantea en ese sentido, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional puede entrar en una fase o en un proceso de crisis. ¿Y por qué? Porque la guerra es otra hoy en día. Hoy en día es la práctica terrorista y frente al terrorismo el derecho internacional humanitario también tiene que cambiar. Entonces decíamos, a veces le conviene más al ejército regular de un Estado que el contendor se someta, se le reconozca la condición de beligerante para someterlo a que desarrolle una guerra regular. Cuando el Estado realmente entiende que no puede meter en el conflicto a los ciudadanos que nada tienen que ver en ello, cuántos secuestros no nos hubiéramos ahorrado, cuántas muertes, cuánto dolor. Si en su momento es hace años a las FARC, aquí estoy hablando en un grado más hipotético que real, se le hubiese reconocido la condición de beligerante, lo hubiese sometido a una guerra bajo las prescripciones del derecho internacional humanitario y las famosas pescas milagrosas que tanta popularidad y recursos financieros por lo demás le dieron a las FARC, pues eso no lo hubiera podido practicar, jamás de los jamás. Ni montar esos campos de concentración
donde tuvo por años muchos prisioneros, injustamente, porque nada tiene que ver con el conflicto, ¿cierto? Entonces, al regularizarse el beligerante bajo los términos del derecho internacional humanitario, pues tiene que someter toda su acción bélica, queda condicionada al desarrollo de las prescripciones o a la aplicación de las prescripciones del derecho internacional humanitario. Bien, ¿cuál es la naturaleza de las normas humanitarias? Es la otra reflexión que vale la pena hacer. Y entonces, tiene unas características, por supuesto, ¿sí? Y esas características las podemos sintetizar en dos grandes circunstancias. La primera, o en dos grandes características. La primera es que son obligatorias. Las normas del derecho internacional humanitario son obligatorias. Eso es una característica del derecho internacional humanitario. La condición de la obligatoriedad. ¿Qué supone la característica de la obligatoriedad que tiene el derecho internacional humanitario? Que en relación con su exigibilidad, ¿sí?, con su observación, con su cumplimiento, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y frente a cualquiera que sea la circunstancia del conflicto armado, el derecho internacional humanitario debe ser acatado. Entonces, no tiene en ese sentido, por eso es obligatorio en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier sitio, cualquiera que sea la situación del conflicto, el derecho internacional humanitario tiene que ser respetado, tiene que ser acatado. No es válida, en términos de derecho internacional humanitario, un argumento en gracia de discusión de este tenor. Es que si yo no secuestro la ambulancia y si no mato al conductor de la ambulancia y si no mato a la enfermera y acabo de matar al paciente, pues, y utilizo esa ambulancia, me matan. No, en términos de derecho internacional humanitario no es válido porque eso es perfectamente claro que frente a cualquier situación, por extrema que sea, se debe tener observación o acatamiento a la norma del derecho internacional humanitario. ¿Cierto? La segunda es que son imperativas. ¿Qué significa la característica de imperativas que tienen las normas del derecho internacional humanitario? Pues significa que en tanto son disposiciones, primero dadas por la comunidad internacional. Ginebra es el producto de una concitación de la comunidad internacional en esa ciudad para provocar o expedir todos estos documentos que sustentan o fundamentan hoy en día el derecho internacional humanitario. Entonces, todas las normas del derecho internacional humanitario son aceptadas y son, bueno, creadas, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional. Todo se supone que ese es un principio, el del principio de la imperatividad que le impone a los estados el acatamiento de las normas del derecho internacional humanitario y no se admiten acuerdos que vayan en contrario. No se admiten acuerdos que vayan en contrario. ¿Sí? Entonces, carecerían de cualquier efecto si la pretensión es desvirtuar la aplicación del derecho internacional humanitario. La segunda característica que tiene es que para acatar el derecho internacional humanitario no es condición sine qua non o indispensable que haya la reciprocidad de la otra parte. Me explico. Ahí una buena fuente de las discusiones que en Colombia se han presentado cuando se mide o se analiza el conflicto de las fuerzas oficiales del Estado con los movimientos insurgentes. ¿Cuál es? Que el derecho internacional humanitario no exige que la otra parte haya aceptado someterse al derecho internacional humanitario. Me explico. No podría Colombia decir, como el ELN no se somete a las normas del derecho internacional humanitario, cualquier movimiento insurgente, nombre del ELN como uno, más de tantos, pero cualquier movimiento insurgente, ¿sí? El movimiento XYZ, que se declaró en rebeldía contra el Estado, como ese movimiento no acepta y no se somete y no desarrolla el conflicto dentro de las normas del derecho internacional humanitario, ojo, no es válido para las fuerzas del Estado decir, como él lucha
combate sin guardar respeto por esas normas, entonces yo voy a hacer lo mismo. No. El derecho internacional humanitario no exige el principio de la reciprocidad. Se impone, y en este caso a las fuerzas oficiales del Estado, ellas son las obligadas en principio a tener que actuar con estricta sujeción a las normas del derecho internacional humanitario. Como son los llamados en principio, a actuar con fundamento en los derechos humanos, a respetar los derechos humanos. Ah, es que como la guerrilla, como los bandoleros, como los zampones, los paramilitares, todo el mundo sí tortura y mata y hace, pues, comete hechos horrendos, ¿no? De tortura, de suplicio, de violación de la dignidad del ser, de violación de todos los derechos humanos, correcto. Pero eso no convalida, ni legitima, ni genera reciprocidad para que las fuerzas del Estado, que sí tienen la misión de actuar con sujeción a los principios que informan la guerra o a los principios de carácter humanitario, digan que no los cumplen. No, tienen que cumplirlos. Por eso decimos, algunos sostienen que la guerra es desigual. La guerra es desigual porque una de las partes no tiene parámetros, actúa sin Dios y sin ley, mientras que el otro sí tiene que someterse a los códigos y eso le genera una desventaja, una desigualdad. La guerra, para quien es formal, regular de un Estado, tiene que someterse y desarrollarse bajo los preceptos del Estado. ¿Sí? Eso a ratos no es fácil de entender. A ratos no es fácil de entender en el desarrollo de la guerra, pero es un principio bajo el cual tienen que actuar las unidades de carácter militar oficial, valga decir, las fuerzas oficiales del Estado. Aquí hago un paréntesis porque también viene a mi memoria alguna experiencia profesional. Yo fui por muchos años, hace algunos años ya, o por muchos años, no, hace muchos años, me desempeñé un par de años como procurador judicial ante las fuerzas militares. Y entonces parte de mi tarea era justamente el análisis en los procesos de la manera como se desarrollaban los operativos militares, porque los operativos militares están supeditados a un procedimiento. Sepan ustedes, creo que lo saben, que cuando el pelotón o el destacamento militar sale al monte, se va de campaña, salen 2, 3 meses a combatir, a cumplir con su función constitucional, eso no sale nada loca, pues a ver qué aparece, qué sale, qué hacemos mañana, ¿no? No, tiene que tener una planificación. Todas las acciones de los movimientos, perdón, de los ejércitos y de las tropas oficiales del Estado tienen que estar perfectamente planificadas y dispuestas. Al interior de los cuarteles o de las instituciones militares, de pronto algunos de ustedes lo conocen más que yo también, porque han vivido experiencias de ese orden. Hay algo que llaman el orden del día. ¿Qué es el orden del día? ¿Un capricho ahí de los militares? No, es la institucionalización, ¿sí?, de la actividad militar que se va a cumplir en el día. Y solo eso se puede cumplir y lo que se cumple bajo los parámetros que están dispuestos para ello. Entonces, se someten a ese procedimiento. Y decía a propósito de la anécdota que quería recordar o que me viene en este momento a la cabeza, que a mí me decía una vez un general, me decía, pero doctor, ¿cómo hacemos si los soldados salen? Generalmente, yo no sé ahora realmente, poco contacto tengo ya con ese tema y con esas instituciones. Me decía el general, ¿cómo hacemos llamaban para entonces el soldado puntero? Sueltan un soldado que coge 400, 500 metros de ventaja, qué sé yo, ellos saben qué distancia le dan. Y ese soldado camina. Ese es el que busca el contacto, es el que provoca el enfrentamiento, el primero que advierte, el primero que dispara, ¿sí? Es el que abre, es la chispa pues que prende la batalla. Y entonces pues ese soldado puntero no puede, si se encuentra con el guerrillero, llegar y sacar el carnet y decirle, mire, es que yo soy del ejército y vengo a capturarlo. No, tiene que tomar la iniciativa en el combate porque si no, el otro la toma y las consecuencias son de otro orden. Entonces, ¿cómo hago yo para poder someter ese comportamiento a las normas del derecho de la guerra? Si ahí juegan otros elementos ya, digamos, muy propios del combate, qué sé yo. Digamos que de alguna manera tiene razón, pero la creatividad, en términos jurídicos, la creatividad militar no puede pasar por alto desconocer el presupuesto jurídico sobre el cual tienen que actuar. Porque la guerra, y con mayor razón para las entidades o los ejércitos oficiales, está sometida a un derecho
que la tropa oficial, la tropa estatal, no puede pretender desconocer. Es absurdo que pretenda el ejército librar una guerra, desarrollar una guerra, sostener una guerra por fuera de los parámetros legales que rigen el desarrollo de la guerra. Entonces, eso es claro, ¿no? Enfatizo el último punto que estamos viendo, que no exige reciprocidad del contendor. Si el otro no se somete, a mí se me impone, ¿sí? El otro no se somete porque el otro no se le puede exigir porque él está insurrecto contra toda la normatividad. Está insurrecto contra toda la normatividad. ¿Cuántas veces no oímos aquí a diario que el gobierno, que fulano, que sutano, que van a denunciar a tal movimiento ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión de Derechos Humanos, ante lo que ustedes quieran, pasa algo? No, no pasa nada, no puede pasar nada, porque no son movimientos sometidos, ¿sí?, al derecho. Son movimientos insurrectos, en ese orden de ideas. Eso no convalida, eso no legitima, es decir, eso no le da aceptación a todas las prácticas horrendas y a todos los estilos o las formas que practican en el desarrollo de su actividad bélica. Pero por supuesto, ya en términos jurídicos, eso tiene una razón y un tratamiento perfectamente distinto. Bien, ¿qué se propone el derecho internacional humanitario? Bueno, ya dijimos en parte cuál es el objetivo del derecho internacional humanitario. Repasémoslo un poco. Por un lado, humanizar en todo lo que sea posible. En todo lo que sea posible el conflicto bélico. Cuando digo en todo lo que sea posible es porque, y lo decía hace un instante, en el desarrollo de un combate es a veces extremadamente difícil o imposible someterse 100% de manera rigurosa, digamos, a un conjunto de principios que a veces limitan un poco la acción o el operativo de carácter militar. Desde luego, consideraciones de ese orden no pueden ser abusivas en términos de como está dormido lo voy a matar, ¿no? Tiene que matar en combate. Tiene que matar en combate. Lo amarré a un árbol y ahí lo voy a fusilar, lo voy a matar. No, mátelo en combate. El desarrollo del combate se justifica y se legitima, entre otras cosas, porque la ley penal contempla como una causal de justificación de responsabilidad, decíamos en mi época, no sé ahora cómo llama el derecho penal eso, como una causal de justificación de ausencia de responsabilidad, la muerte en combate. Pues el soldado está en combate, tiene que responder por los 20 que mató. No, responde si los mató por fuera del desarrollo militar o por fuera de las normas del derecho de la guerra. Evidentemente sí responde. Bien, entonces decimos pretende humanizar en cuanto sea posible el desarrollo de los conflictos, de los enfrentamientos militares, bélicos, de la guerra en términos pues puntuales. Segundo, lo recordamos también, brindar la protección a las personas en los dos planos que dijimos. Y tercer elemento de propósito, de fin, de objetivo del derecho internacional humanitario, pues es procurar el adecuado uso de instrumentos para la guerra. Eso de adecuado uso es una manera un tanto retórica de limitar, ¿no? Limitar el uso de ciertos implementos de carácter militar que por su contenido altamente letal, pero su contenido altamente letal es en cuanto generan dolor o sufrimiento, porque el derecho puede llegar a admitir, el derecho internacional de la guerra, que haya muertos, pero lo que no legitima que en el desarrollo del combate el soldado A mate al soldado C del otro ejército. Pero lo que no legitima es que lo haga con instrumentos o empleando recursos que le causen dolor, suplicio, sufrimiento, tortura. ¿Sí? Deliberada, pues, porque sí, disparó y quedó herido y el tiro no murió de momento y duró 7 horas sufriendo y padeciendo la herida y finalmente murió. Bueno, sí, pero no fue ese el propósito. El propósito es cuando yo utilizo recursos de guerra que sé que van encaminados a provocar un sufrimiento o a hacer mucho más doloroso el hecho de la muerte. Armas químicas, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes conocen una expresión muy común, las famosas balas dun-dun, ¿sí?, que tienen una serie de explosivos. La bala penetra, la sola penetración puede causar la muerte, pero la bala, cuando tiene esos aditivos o esos elementos extras, al hacer contacto, estalla. Entonces, ahí es a donde va el derecho internacional humanitario, a limitar cierto tipo de armamentos que no se admiten en el desarrollo
de la guerra, porque el propósito del derecho internacional humanitario es justamente humanizar el desarrollo de ese conflicto. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno. ¿Cómo busca el derecho internacional humanitario realizar esos objetivos? ¿Sí? ¿Cómo procura que lo que se propone, lo que filosóficamente lo anima, es decir, la razón de su objetivo, cómo lo puede alcanzar el derecho internacional humanitario? Es decir, realizar, lograr que todo ese discurso humanitario finalmente pueda implementarse en el desarrollo de un conflicto armado. Y entonces aquí tenemos en primer término que preguntarnos o aplicar la reflexión cuando el conflicto armado es de carácter no internacional. Es decir, es un conflicto interno. Entonces, podemos afirmar que para conflictos armados de carácter interno, es decir, que no es un conflicto entre estados, entre ejércitos de dos estados o naciones, las normas que se aplican al desarrollo de ese conflicto son las contenidas en el artículo 3º, común a los convenios de Ginebra y a los del protocolo 2 adicional a los mismos. ¿Qué dice el artículo 3º? Entonces, ese artículo 3º bien. Como la finalidad del derecho de Ginebra es proteger a las víctimas de la guerra, es importante proteger a esas personas en toda la medida de lo posible contra las presiones que puedan ejercerse sobre ellas para obligarlas a renunciar a sus derechos. Por ello, las personas protegidas no pueden en ningún caso renunciar parcial o totalmente a los derechos que se les otorgan en los convenios y el protocolo. Se trata esencialmente del personal de los servicios sanitarios militares y civiles y de los heridos, los enfermos y los náufragos militares y civiles, así como de los prisioneros de guerra, de los internados civiles, de los habitantes de los territorios ocupados, de los extranjeros en el territorio de una parte en conflicto. El principio de inalienabilidad se aplica a todos los derechos que protegen esas víctimas de la guerra. Entonces, tratar, escúchenme que estoy afectado ya de la garganta. Tratar, pudiésemos decir en términos un tanto compilados, con humanidad. Ese es el propósito del derecho internacional humanitario. Sin ningún tipo de distinción, a las personas que no participan directamente en las hostilidades. A quienes hayan depuesto, es decir, dejado las armas, o hayan quedado fuera del combate por enfermedad, por haber sido herido, por cualquier otra causa. El derecho prevé finalmente, pues lo común es a los enfermos o a los heridos como consecuencia del conflicto, pero el derecho dice, bueno, por cualquier otra eventualidad, cualquier otro tipo de causa, frente a quienes está prohibido, es decir, para esas personas está prohibido, el derecho lo prohíbe, en cualquier tiempo y lugar, los atentados contra la vida. No prohíbe la guerra, lo que prohíbe es que en el curso de la guerra, los atentados contra la vida o la integridad personal, la toma de rehenes. Contra personas que están por fuera del conflicto, por supuesto, porque en la guerra es válido el concepto de los prisioneros de guerra, de los rehenes de guerra. Claro, en la guerra es válido, es aceptado, está regulado por el derecho internacional humanitario el tratamiento que se le debe dar a los prisioneros o a los rehenes de guerra. Procura igualmente el derecho internacional humanitario las
que no se den, por supuesto, las ejecuciones arbitrarias, los tratos inhumanos, humillantes, degradantes, todo atentado contra la dignidad personal. Y en eso las FARC otrora fue excesivamente cruel en ese tipo de tratos humillantes, degradantes, violatorios de todo concepto de dignidad, de todo aprecio por la vida de los semejantes. Bueno, cualquier cantidad de expresiones en ese orden, en ese sentido, pudiésemos decir. Pues de lo que se trata es que no acontezcan esas situaciones en desarrollo del conflicto. Doctor, se podrían Sí. llamar delitos de lesa humanidad, Sí, ¿cierto? claro, pueden finalmente configurar delitos de ese orden, por supuesto, ¿no? Y eso el derecho penal internacional ha tipificado este tipo de conductas y son susceptibles de los juzgamientos correspondientes. Bien, jóvenes, dejemos ahí esta noche. Ya hoy viernes ha estado un poco fatigado, la verdad estoy bastante afectado de la garganta y no quiero seguirme forzando. Ya también nos faltan 10 minutos para concluir. En la próxima charla continuaremos haciendo una exposición lo más sucinta. Estoy tratando de detallar porque no hay tiempo para más, pero sí quiero bosquejar en sus elementos, digamos, como centrales, poder presentar, dar una información, cumplir con el deber de mostrar qué es el derecho internacional humanitario, que es una rama del derecho atractiva, bien interesante, interesante profesionalmente, jurídicamente, se presentan casos y situaciones realmente apasionantes para resolver en ocasiones. La misión del derecho internacional humanitario es supremamente noble. Difícilmente hay un campo del derecho que tenga una raigambre de tanta nobleza, de tanta humildad, de tanto reconocimiento, ¿no? De tanto reconocimiento. La obra humanitaria. Pues algo va de cumplir una labor humanitaria a hacer unos juicios de lanzamiento contra el que nada tiene, ¿no? Siempre hay diferencia en los campos profesionales, por manera que esto es profundamente atractivo, ¿no? Y si pues uno estudia y trabaja para ganar dinero, aquí hay formas también, por supuesto, porque el derecho internacional humanitario genera una serie de conflictos y discusiones que tienen repercusiones de carácter jurídico trascendente y por supuesto eso genera también expectativas de tipo profesional. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho, han sido muy amables, nos veremos dentro de 8 días y ya resolveremos entonces el tema relativo a los exámenes finales o al examen final, la prueba final. Les recuerdo los trabajos que están en curso, ya algunos estudiantes, no recuerdo si de este grupo, pero de otro grupo ya comenzaron a hacerme llegar los trabajos, cosa que les agradezco también para que no me llegue todo el mismo día, porque me congestiona. En cambio, así con tiempo. O sea, doctor, el ensayo, Perdón, ¿ya se lo podemos enviar? si lo tienen listo, ya sí. Pues a eso me refiero, Listo. cosa que les agradezco, porque primero lo puedo mirar con más calma, segundo me evita la congestión, es que en Semana Santa me llené de trabajos, 202 trabajos, me tocó revisar. Trato de revisarlos con alguna, suelo decir, con algún rápido detenimiento, porque pues si asumimos la tarea de imponer trabajos es para revisarlos. Desafortunadamente no los, por la circunstancia que estamos viviendo, pues no los podemos, digamos, debatir, pero creo que hay que hacerlo, que el mínimo de lealtad del docente hacia el estudiante es evaluarlo. Y en ese orden de ideas, pues entre más temprano me hagan llegar los trabajos, con mejor disposición puedo cumplir ese cometido, cosa que les agradezco. Jóvenes, muy buena noche. Les reitero el agradecimiento por su participación esta noche. Que descansen. Igualmente, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Lo mismo. Buenas noches.